Primera de Reyes 1:3. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo libro. Hoy comenzamos con el libro de Reyes, en concreto el primer libro, que como pasó con los libros de Samuel, que hay Primera de Samuel y Segunda de Samuel, aquí pasa lo mismo, hay Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Por si no visteis, mejor dicho, por si no escuchasteis el primer episodio de Samuel, os explico el por qué son dos libros en lugar de uno. Pues esto es porque anteriormente todo estaba en un libro, mejor dicho, en un rollo como pergamino, y al traducirlo al griego vieron que era tan largo que tuvieron que dividirlo en dos. Por lo tanto, reyes. ¿Qué son reyes? Yo creo que esta pregunta es muy obvia, pero no hay que dar nada, por supuesto, y como sabéis, al principio de cada libro que se empieza, por lo menos la primera parte, sí que me gusta un poco investigar sobre la palabra, por muy lógica o por mucho que ya se sepa el significado. Entonces, reyes, un sinónimo es monarca, y un rey es un soberano de una monarquía o de un reino. Toda esta historia, todo este libro se va a situar en Jerusalén, todos los acontecimientos pasan en Jerusalén, es una continuación del libro de Samuel y narra la historia de Israel durante 4 siglos, es decir, una barbaridad de tiempo pasan en estos dos libros, en este libro realmente. Entonces, ¿qué papel tenían los reyes en este punto de la historia? Los reyes eran los responsables de la fidelidad a la alianza, al pacto que Dios había hecho con el pueblo. Entonces ellos se encargaban de que todo funcionase correctamente y de también guiar hacia las personas y dar ejemplo, porque eran como el representante de ese pueblo. Entonces, ¿quiénes más aparecerán aquí? Aparecerán Elías y Eliseo, que son 2 profetas muy importantes y aparecen en momentos puntuales. Otra de las cosas que veremos en este libro es un desastre nacional, que esto sucede porque los israelitas habían pecado contra Dios dando culto a otros dioses, que esto no es nada nuevo, esto ya ha pasado anteriormente, ya lo hemos visto en anteriores libros que esto pasaba, que el pueblo peca. Entonces, esto les lleva a un desastre. Esto siempre es cíclico. Os contaba normalmente bastante lo que trataba ya todo el libro y era como un hiperresumen de todo lo que venía, pero yo, leyéndome el resumen que tenía para explicaros, digo, es que no lo digo porque es que si no pierde toda la gracia, es como hacer spoiler. Por lo tanto, voy a decir solo como los títulos que más o menos resumen varios capítulos, que es como que los cogen en secciones. Entonces, primero de nombrarlos, en este libro se nombran también los reyes que vinieron después de David y indica en un comentario que yo pues voy estudiando de diferentes comentarios, voy buscando información de estos libros, que ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa de Dios. Por lo tanto, ahora sí. Este libro, estos 2 libros, Primera y Segunda de Reyes, tratarán sobre el reino de Salomón y construcción del templo. El templo que, si os acordáis, acabando Samuel, David quiere hacer un templo a Dios, pero al final no lo puede hacer. Pero esto ya lo veremos más adelante. Israel se divide en 2, que se dividirá en el sur de Judá e Israel, que el sur de Judá será Jerusalén e Israel será Samaria. Otra sección que será los reyes de Israel contra los profetas, que esto como que selecciona los últimos capítulos de Primera de Reyes y los enlaza con la continuación de Segunda de Reyes. El camino al exilio, porque tendrán que abandonar la tierra. ¿Qué pasará para que tengan que proceder a hacer esto?
ya lo descubriremos más adelante, la desaparición de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Habla mucho de exilio esto, pero aún no sabemos nada porque no hemos llegado a esa parte, estamos empezando y ya os estoy hablando de el final de Reyes, porque no sé si habéis escuchado el primer capítulo de Samuel, pero yo en los libros que son 2, que realmente eran 1, hago la introducción en el primer capítulo del libro, como si fuese un libro, vaya. Y esto es más o menos un poco el resumen de qué va a tratar este libro, estos 2 libros de Reyes. Y una pregunta que se plantea cuando ya se acaba de introducir todo este libro, dice, ¿ha terminado Dios con Israel y con el linaje de David? Y deja ahí la pregunta en el aire, que ya lo descubriremos, no tengan prisa, poco a poco. También, antes de continuar y empezaría con el primer capítulo de Reyes, se ve que en este libro se dicen los criterios que deben de tener los reyes. Y se hacen unas preguntas, que esto básicamente lo escogí y recogí toda esta información del vídeo inicial que hace The Bible Project, que son vídeos de YouTube, que lo explican súper bien de qué va a tratar cada libro de la Biblia. Y de verdad que os lo recomiendo muchísimo, ayudan un montón y los dibujos son espectaculares. Así que ya sabéis, si queréis comprender un poco más, a modo resumen, cada libro de la Biblia, ahí lo tenéis y la verdad es que duran muy poquito y te lo explican súper bien. Entonces, a lo que íbamos. Los criterios para los reyes. Se hacen las siguientes preguntas. ¿Adoran solo al Dios de Israel? ¿Libraron a Israel de la idolatría? ¿Fueron fieles al pacto? Dicen que, esto realmente sí que es un spoiler, pero ya veremos quiénes son estos reyes, que en los reyes del Reino del Norte, que es Israel, todos fallaron, 20 fallaron y ninguno acertó. Y los reyes del Reino del Sur, que es Judá, acertaron 8 y fallaron 12. No está mal, oye, no está mal, 8, ya es algo, mejor eso que nada. Luego, el rol que tenían los profetas en este libro es hablar en nombre de Dios, eran los guardianes del pacto, se encargaban de asegurar que ese pacto siguiese cumpliéndose y desafiar la idolatría y la injusticia. Además de, obviamente, los profetas tienen ese llamado de ser luz para las naciones. Así, un poco más o menos para que os hagáis una mini idea de qué trata este libro de Reyes. No lo he comentado antes, siempre me gusta comentarlo, y es hablar del autor. Sí que es verdad pues que no lo sabemos, no está claro en muchos libros, hay libros que sí que está claro quién los escribió, pero hay otros que son anónimos o no está muy claro. En el libro de Reyes, yo lo que he encontrado, y está interrogante, es que suponen que fue Jeremías, pero ahí está. Y antes de empezar con el capítulo 1 de nuevo, ¿yo qué espero de este libro? Pues creo que va a hablar de la monarquía, obviamente, pues va a hablar de todos los reyes que han habido después de David, pero, hombre, por lo que ya os he contado y lo que he estado leyendo, como que se va a liar otra vez, va a volver como en tiempos de David y anteriores, todos peleando, o en periodo de jueces, bueno, ya veremos. Por lo tanto, ahora sí que sí, comenzamos con el primer capítulo del libro de Reyes, donde habla de la sucesión de David y cuando David ya se encuentra anciano. En uno de los estudios que he estado investigando, dice que tenía alrededor de 70 años. Esto en la Biblia yo aún no lo he visto. En este capítulo no pone la edad que tenía, pero en el estudio pone que tenía 70 años y que se veía como muy mayor, pero realmente 70 años como que no es tan mayor, pero él está tan cansado porque es como si él hubiese vivido 4 vidas. Es que toda su vida de David ha sido muy intensa, no ha parado. Yo creo que algo que también me costaba ya de leer un poco el libro de David es porque no paraba.
es que siempre pasaba algo, siempre tenía algo que hacer o alguien persiguiéndole o no sé. Entonces es normal que a los 70 años estuviese ya tan cansado. Por lo tanto, aquí se le propone y se le lleva a Abisag, que es una sunamita. Dice que es una joven muy hermosa, lo dice la Biblia, pero sí que es verdad que indica que no tuvo relaciones con el rey. Iba con intención de ser concubina, la querían llevar al rey como concubina, pero finalmente no fue así. Y ahora viene cuando Adonías, uno de los hijos de David, que va después de Absalón, él se dio por hecho a él mismo que iba a ser rey. Entonces él fue a dar esa imagen, se presenta al pueblo con la imagen de un rey y esto lo hizo mal. ¿Por qué? Porque Dios era el que determinaba quién era el rey siguiente. Es decir, no iba todo por herencia. Sí que Dios había prometido a las generaciones de David, a la familia, a la descendencia de David, que el trono sería continuo si lo obedecían, pero igualmente era Dios quien decidía quién sería el siguiente rey. Entonces, sabemos que Adonías tenía de su lado a Joab y al sacerdote Abiatar, pero estos le apoyaban porque pensaron en ellos mismos en lugar de pensar en la voluntad de Dios. Y esto es error fatal. También, por otro lado, están las personas que no apoyaban a Adonías. Y eran el sacerdote Sadoc, Benayas, creo que es, perdónenme por la pronunciación de los nombres, el profeta Natán, Semeí y la cohorte de valientes de David. Paralelamente, cuando está sucediendo todo esto, el profeta Natán fue a hablar con Betsabé, que es la madre de Salomón, y le contó lo que estaba pasando y qué debía de decirle a David. Fueron a contarle a David y Betsabé realmente le dijo lo que pasaría si su hijo finalmente no era rey, y cuando el profeta Natán le hizo ver a David, el rey, juró que sería Salomón su descendiente y que se sentaría en su lugar. De hecho, me apunté para destacaros que nada más le cuentan todo esto a David, lo primero que dice es: vive el Señor que me ha salvado de todo peligro. Es que me encanta la manera que David tiene de amar a Dios, ese amor que él tiene, porque siempre tiene presente el cómo Dios lo ha salvado en todo momento de cada apuro, de cada enemigo, de cada situación. Y después de que David dijese esto, llamó a las 3 personas que he nombrado antes que no estaban de acuerdo con Adonías, 3 de ellas, que eran el sacerdote Sadoc, Benayas y el profeta Natán, de nuevo. Y cuando se lo contó a estos, pues Benayas dijo: amén. Dice: así lo disponga Yahvé, Dios del rey, mi señor. Es decir, primero de todo, a mí de aquí, de este versículo, me llamó mucho la atención ese amén, y luego que lo que se refería aquí Benayas es que él quería la voluntad de Dios, y si eso era lo que quería el Señor, adelante. Por lo tanto, aquí Salomón fue ungido por el sacerdote Sadoc. Después que pasa todo esto, David dice a Salomón cómo debe de actuar en ese día que se unge como rey o que se proclama como rey, y una de las cosas que le dice es que se monte sobre la mula del rey. Y es que las mulas eran muy caras de conseguir y realmente estaban reservadas para la realeza. De modo que más tarde me he apuntado unos versículos que son el 47, el 48 y por último el 50, que el 47 dice: ensalce tu Dios el nombre de Salomón más que tu nombre, y engrandezca su trono más que tu trono. Es decir, aquí se le estaba como pidiendo a Dios que aún ensalzase más a Salomón de lo que ya se había ensalzado a David, que eso es niveles extremos, porque David ya
Dios había cumplido todas esas promesas y había hecho su nombre famoso, lo había enaltecido y ahora aún más para su hijo. El versículo 48 dice: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha concedido hoy que un descendiente mío se siente sobre mi trono y que yo haya podido verlo. Es decir, aquí David agradecía el ver cómo un descendiente suyo estaba siendo proclamado rey delante de sus ojos, como que agradecía estar vivo para presenciar ese grandioso momento. Y ya por último, Adonías, cuando se entera todo esto, bueno, los que estaban de parte de Adonías tienen miedo y se van corriendo de su lado. Adonías le coge miedo a Salomón porque él sabía lo que había hecho y que después ungieran a Salomón y encima esto venía de parte de Dios, pues aquí Adonías tiene miedo y al tener este miedo se agarra de los cuernos del altar, que esto se ve que se hacía para encontrar seguridad. Relacionado con esto podemos ver Éxodo capítulo 21 versículo 14 que dice: En cambio, si alguien se excita contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo arrancarás de mi altar para matarlo. Y continuando, aquí llegan a por Adonías, pero Salomón tiene misericordia de su hermano, a pesar de todo lo que había intentado hacer, que no lo había dicho a nadie, está intentando ser rey por su propia cuenta, dando esa falsa imagen. Pues Salomón tuvo misericordia de él y le dijo: vete a tu casa. Es decir, que aquí le perdona la vida. Yéndonos al segundo capítulo, este habla de las últimas disposiciones de David, es decir, de sus últimos momentos, que he señalado bastantes partes porque me parecen muy importantes para comentarlas y que también me han llamado la atención. En el versículo 2 ya le dice a Salomón: ten ánimo y sé valiente, y que se porte como un hombre. Observa, esto del capítulo 3, observa los senderos del Señor, caminando por sus sendas, guardando sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos y normas. ¿Y con qué fin lo dice? Con el fin de que su hijo Salomón tenga éxito en todo lo que hiciese y emprendiese. Ya lo vimos en el libro de Samuel, y es que la clave del éxito es ser obediente a Yahvé, consultar a Yahvé, tenerlo siempre presente y amarlo, porque si seguimos sus mandamientos, si sabemos seguirle y dejamos que nos ayude, Él nos va a llevar por el mejor de los caminos. De hecho, Él siempre, que esto es como un auto-spoiler que os hago también, Él siempre, tú das un poquito, esa intención que tienes tú de agradar a Dios, de servirle, y es que Él te da todo. Es que es increíble el amor que Dios nos tiene. Entonces también realmente aquí el padre le aconseja a su hijo lo mejor que puede hacer, el mejor consejo que le puede dar, porque ha visto cómo en él, cómo en David, esto fue verdad, cómo esto se cumplió, que realizando todo esto, él consiguió ese fin, consiguió ese objetivo, consiguió su propósito. Entonces más tarde también le dice: para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Aquí está hablando todo el rato David, para que os pongáis un poco en contexto. Entonces, para que esto se cumpliese, lo único que Dios pedía a ellos era que le fuesen fiel, que le fuesen obedientes, ya está. O sea, es que no hay que hacer nada más sino dejarse ayudar por Dios. Así pues, si ponemos a Dios primero, Él se encarga de todo lo demás. No te tienes que preocupar tú por nada. Si tú dejas a Dios que te ayude con tus cargas, ya tú solo preocúpate por hacer lo que le agrada a Dios y luego Él ya se ocupa de lo demás. No tienes que preocuparte por nada, tienes que confiar en Dios. Y ahora llega el momento en que David le habla de diferentes personas que son Joab, Barzillai y Semei, a los que pues tienes que perdonar la vida o no. Entonces David le aconseja, y el único que dice que le trate muy bien es a Barzillai, porque este ayudó a David cuando huía de Absalón, del hijo. David le dice, después de
contarle todas estas personas, ya lo deja todo en las manos del hijo y dice: eres inteligente y sabrás lo que tienes que hacer. Es decir, David confiaba en su hijo. Y ya en el versículo 10 nos dice que David descansó con sus padres y la recompensa eterna que David tuvo. Se hace un pequeño resumen de que él estuvo reinando 40 años en Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y después de todo esto, comenta que el reino de Salomón se consolidó firmemente. Es decir, aquí cumple la promesa que se ve en 2 de Samuel capítulo 7, de los versículos 12 a 16. Tras suceder todo esto, Adonías va a hablar con Betsabé a decirle que si le podía hacer un favor y que si le podía pedir a Salomón a Abisai, que esta era la última mujer que estuvo con David, pues ayudándole en todo lo que necesitaba. Entonces, cuando Betsabé va y se lo dice a Salomón, como que se queda un poco impactado, por lo menos si lo leéis, es que parece que se queda como así, impactado, como a cuadros. Y le dice: pide también para él el poder real. Es como: ala, ya que estamos, pide también que sea rey. Porque es que lo que suponía que le entregase a Abisag era que pasase a tener un título en la sucesión. Es decir, como que cambiaría a ser rey Adonías. Pero esto no lo tengo muy claro, más o menos, para que lo entendáis. Entonces, tampoco era tonto, Adonías. Sabía lo que pedía para algo que pide, y es, entre comillas, a la concubina del padre. Entonces aquí se da la muerte a Adonías por Benayas, y más tarde también viene la destitución y el destierro del sacerdote Abiatar, seguidamente la fuga y ejecución de Abiatar, el confinamiento de Semei y su muerte, porque al final Semei le dan como arresto domiciliario y al final a los 3 años se incumple, así que al final acabaron con su vida. Finalmente el capítulo 2 acaba con que el poder real de esta manera se consolidó en manos de Salomón, porque se ve que él quería empezar el reino haciendo justicia y que fuese un reino seguro. Entonces, para que esto sucediese, tenían que acabar con los injustos y con los que habían cometido injusticias. Esto es lo que yo he entendido. Sí que es verdad que me ha costado un poco y creo que a lo mejor no he acabado de entenderlo del todo, pero más o menos creo que va por esa línea. Y por último, el último capítulo de hoy, el capítulo 3, habla del casamiento de Salomón, que se casa con la hija del faraón de Egipto. En esta época, en el mundo antiguo, cabe destacar que el casamiento con compañeros de la realeza era algo común. Aparte de que son de la realeza, sobre todo se hacía para evitar ese conflicto entre naciones por el lazo familiar que unía a los unos con los otros. Entonces, en el versículo 3 vemos cómo indica que Salomón amaba al Señor, y más tarde tiene una visión en Gabaón en la que el Señor se le aparece en sueños a Salomón y le dice que pidiese todo lo que quiera y que él se lo dará. A mí esto me encantó, porque cuando tu corazón está rendido a Dios, Dios te dice esto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No sé si os suena, porque esto aún queda mucho para que salga en la Biblia, pero va por ahí el asunto. Entonces, qué bonito que el Señor, al ver que Salomón le amaba tanto y le era fiel, pues se le aparece en sueños y dice esto. ¿Qué sacamos de aquí? Que Dios actúa con gran bondad con los que actúan con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Salomón aquí, en este momento, se denomina que él es muy joven y no sabe cómo actuar, pero al final le dice que le concediese un corazón prudente, un corazón que escuchase para gobernar. Y esto es súper bonito, porque le podía haber pedido todo lo que le hubiese dado la gana, pero finalmente él pidió un corazón para escuchar a Dios y gobernar correctamente, gobernar al pueblo de Dios, y también saber distinguir
entre lo bueno y lo malo, la importancia del discernimiento. A mí me encantó esto porque es muy importante que le pidamos a Dios el discernimiento. Y cuando tú amas tanto a Dios y escuchas a Dios y vas leyendo su palabra, Él te da ese don de poder discernir qué está bien y qué está mal. Y esto a mí se me ha demostrado porque cuanto más cerca estoy yo de Dios, con más claridad ves las cosas que están bien y estás mal. Pero conforme te vas alejando, empiezas a ver todo dudoso, empiezas a ver nublado y entonces ahí ya no sabes qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, algo muy importante es intentar siempre, por mucho que cueste, porque en muchos momentos es muy difícil, pero intentar acercarnos a Dios y no alejarnos. Ahora os voy a leer del versículo 10 al 14 porque creo que hay mucho que aprender de estos versículos. Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: por haber pedido esto, y no una vida larga, o riquezas para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo una mente sabia e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria, mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David, tu padre, prolongaré los días de tu vida. Es que lo que os decía antes, que os he dicho, os voy a hacer spoiler, pues aquí era que con poquito que pidas a Dios, Él te da inmensidades. Y es que es increíble. Por lo tanto, ¿qué le concede realmente Dios a Salomón? Sabiduría. Y de hecho destaca mucho por la sabiduría. Entonces ahora, el último apartado de los capítulos de hoy a mí me gustó muchísimo porque aquí se puede ver cómo Salomón pone en práctica esta sabiduría y cómo se ve que Dios cumple todo lo que le dijo a Salomón en ese sueño. Por lo tanto, aquí aparecen dos madres y ante Salomón expusieron todo lo que había sucedido. Y es que las dos mujeres vivían juntas en la misma casa y las dos dieron a luz muy juntamente, es decir, una dio un día y la otra a los 3 días dio a luz. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que una noche durmiendo, una de las dos aplastó al hijo y lo mató. Entonces, como era de noche, se levantó a medianoche y le puso el niño muerto a la otra y agarró de la otra a su hijo vivo para ponerlo con ella. Y entonces decía que era su hijo, pero su madre sabía que no, que el bebé muerto no era suyo. Entonces fueron a Salomón a decirle todo esto y para él saber y descubrir quién era la verdadera madre, les dijo: partid en dos el niño y dad la mitad a cada una. Entonces él, viendo la reacción de cada madre, porque una dijo que sí, que lo partiesen y que medio para cada una. Es que es muy surrealista esto. Medio para cada una. Y la otra madre dijo que no, que se lo quedase la otra porque que no iban a partir al niño. Por lo tanto, al ver estas reacciones, Salomón vio quién era la verdadera madre, que obviamente es la que dijo que no lo partiesen y que por favor se lo quedase la otra. Porque obviamente si tú tienes un hijo, pues pones antes su felicidad porque lo amas que la tuya. Entonces prefería que viviese y que estuviese con la otra madre a que lo partiesen por la mitad. Es que madre mía, anda que la otra también, la parte. ¿Tú te crees que eso es lógico? Es que... Y bueno, y ya en el versículo 28 se difunde toda esta historia, todo cómo había actuado Salomón, e indica: todos temieron al rey, viendo que había en él una sabiduría divina para administrar justicia. Wow, es que me encantó como este final porque llama la atención la forma en que él decidió y confirmó quién era la madre. Y eso ha sido el inicio de Reyes. Yo la verdad de este libro creo que
voy a aprender, porque en todos los libros aprendo muchísimas cosas nuevas, pero sobre todo aprender de el comportamiento de los reyes como de los profetas y aprender de tanto de las cosas que hacen bien como de las cosas que no hacen mal para que no se repitan. Y es que no sé qué me esperará porque veo mucho exilio, veo como que se divide en dos el reino y entonces aquí es que algo va mal, le están desobedeciendo a Dios. O sea, porque cuando se empiezan a dividir y a separar es que hay desobediencia hacia Dios. Ya lo hemos observado en los anteriores libros de la Biblia. Entonces, bueno, pues en estos libros supongo que conoceremos a otros reyes y ya veremos qué nos depara. Ya en esta parte, en estos 3 primeros capítulos, decimos adiós a David porque ya no está, ya se fue a descansar con sus padres, como indica en la Biblia, y ahora damos inicio al reinado de Salomón. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido aunque sea un poquito. Muchísimas gracias por escucharme un día más, la verdad. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga. Que paséis muy buen día.